Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. René Cuadra está con nosotros. René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, para hablar sobre, bueno, mire, entre otras cosas ya está el plan de gobierno, ¿no?, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Es importante conversar sobre eso, sobre esta encuesta también que recientemente publica el Diario de Hoy, que hoy da a conocer el Diario de Hoy. Hay otros aspectos importantes de los cuales vamos a estar hablando y conversando durante la entrevista. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí en los estudios. Romeo, buenos días, un saludo cordial para este prestigioso canal, para tu audiencia y desde luego para la familia salvadoreña. Comencemos por estos números para evacuar rápidamente lo que piensas tú sobre estos resultados. ¿Das crédito a esta encuesta del Diario de Hoy? Todas las encuestas, Romeo, a nosotros nos merecen mucha credibilidad y mucho respeto. Independientemente de los números que arrojen, para nosotros es algo muy atendible. Esta encuesta constituye la 29 encuesta pública prácticamente desde que inicia la carrera electoral, y hay una constante inequívoca en las 29 encuestas, y es que el partido Arena lidera la intención de voto, y hay una preferencia electoral muy marcada de parte de los electores hacia nuestro candidato y hacia el instituto político. Bueno, pero no hay, la mayoría de encuestas tampoco dan una definición muy clara, ¿no? Más bien reitera lo que recién acaba de decir, por ejemplo, el Diario de Hoy, que lo que queda claro es que habrá una segunda vuelta, según estos números. Mira, falta mucho, Romeo, todavía en la campaña. Acordate que estamos más o menos a 4 meses en donde los partidos políticos y los candidatos ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en poder no solamente convencer ni persuadir, sino establecer las propuestas que le permiten al ciudadano identificar con claridad cuáles son las apuestas en cuanto a los partidos y los candidatos que van a poder sacar adelante el país. Y eso solo es posible hacerlo cuando ya se pide el voto, cuando ya se han presentado las propuestas al país. ¿Qué piensas específicamente de los resultados de estos números? Bueno, como te decía hace un momento, las preferencias electorales marcan con 3 puntos de diferencia a favor del partido Arena y del doctor Norman Quijano. Eso lo que te indica es que si lográramos llegar a 2 puntos porcentuales más, nosotros sí podemos ganar en primera vuelta. Eso es algo bien importante porque la tendencia ha sido en 29 encuestas ese liderazgo y esa confianza que mayoritariamente la población salvadoreña le endosa al partido Arena por su experiencia de gobernar, pero también por la experiencia exitosa que el doctor Norman Quijano como alcalde ha tenido y que ha transformado realmente la ciudad capital, estableciendo proyectos que han establecido a su vez una diferencia muy marcada con otras administraciones. Los 3 puntos son el margen de error que tiene más o menos la encuesta, 2.77%. Me decía Ricardo Chacón, que conversaba recientemente con él, que el único dato, digamos, nuevo que arroja la encuesta es que hay tres conclusiones importantes. Una es que habrá una segunda vuelta, según los datos hasta hoy, que es la fotografía del momento, que ha crecido un poco la cantidad de personas indecisas, y lo otro decía, los partidos se mantienen igual, según esta encuesta, la preferencia más bien es muy cerrada, y decía, la única diferencia es que el profesor Salvador Sánchez Serén ha tenido más adeptos o que tiene más preferencias ahora. De lo demás, dice, continúa la misma fotografía. Mira, sobre ese punto, cuando uno logra hacer un análisis comparativo, lo primero que hay que establecer es cómo estaba el candidato del partido oficial en las últimas 3 encuestas. Y en las últimas 3 encuestas, este dato que refleja la encuesta del Diario de Hoy es exactamente los mismos números que él tenía en las últimas 3 encuestas. Y aquí te estoy hablando concretamente de la prensa gráfica y de la de Mitoski. Por lo tanto, no es que él haya subido. Por el contrario, si tú ves, cuando se le pregunta por entonces, la preferencia de voto, antes sí estaba arriba Salvador Sánchez Serén, según ustedes. Él se ha mantenido, él no ha subido ni ha bajado, él se ha mantenido. Pero te decía, por el contrario, si tú ves en las 3 encuestas últimas de estas fuentes que te acabo de mencionar, el posicionamiento del partido oficial ha bajado y ha subido sustancialmente 3 puntos nuestro partido. La marca partido ha aumentado. Entonces, yo creo que eso, cuando uno ve el análisis comparativo, lo logra ver con mucha claridad.
sobre todo porque estando en el gobierno hay un desgaste, pero no solamente un desgaste natural del ejercicio del poder, sino que ahora ya no es tan fácil para el partido oficial decir los 20 años de Arena. También la gente dice los 5 años del FMLN. Entonces, cuando las preferencias electorales comparan las gestiones, es donde se toman las decisiones. Hay algo que me parece un dato muy importante. Todos los datos son importantes de la encuesta, pero hay un dato que me parece muy importante y es el tema de los indecisos. Eso significa que el mercado electoral estará determinado, como siempre, más o menos por un 15% de indecisos, que generalmente es el voto de clase media, que generalmente es el voto más informado del padrón electoral, y que esa fue fundamentalmente el segmento de población que confió de buena fe en el cambio en el 2009 y que es la gente que ha recibido menos beneficios de esta gestión gubernamental. Ese dato es muy importante tenerlo en cuenta. René, voy a tener mañana al candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad, recién nombrado por Elías Antonio Saca. ¿Qué piensas de Francisco Laínez? Bueno, mira, es una persona que entra a competir y que bueno, no esa es la decisión de su partido. Particularmente, ¿sos amigo de él? ¿Lo conoces? No lo conozco, nunca he conversado con él. ¿Has seguido su trayectoria? Tampoco. Ajá. Pero sí sabes que no está hoy en Arena, ¿no? Ah, no, eso sí, es obvio. Las noticias, esos hechos públicos y notorios, pues todos los salvadoreños lo sabemos, pero no tengo mayor referencia de quién es él. Los partidos políticos deben de estar preocupados por encontrar ese factor que le dé, digamos, 4 o 5 puntos más para poder ganar en primera vuelta, es decir, encontrar ese plus, como siempre le llamo yo, para ganar la preferencia del electorado. Hoy todos los partidos tienen ya, o por lo menos los tres principales fuerzas tienen ya completa su fórmula presidencial, solo falta que se inscriba Unidad, pero tiene ya su fórmula presidencial, ya tienen su plan de gobierno y parece que los números, digo, no se han movido, ¿no? No estoy diciendo que haya empate, no me compete a mí decir que hay empate. Hay encuestas que dan un triunfo al FMLN, hay encuestas que le dan un triunfo al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, hay encuestas que ponen a Elías Antonio Saca peleando, disputando el segundo lugar. Digo, entonces, ¿va a ser la campaña, crees tú, la que va a determinar al final, digo, la propuesta de los partidos, la que va a determinar al final quién pasa a una segunda vuelta o quién gana en primera vuelta? Claro, solo quiero hacerte una precisión. Efectivamente, como tú lo dices, hay encuestas que le dan cierto margen de victoria a uno de los partidos o a otro de los partidos, o que hace que un tercer partido crezca, pero esas son las encuestas generalmente de los propios partidos. Pero cuando yo te hablo de las 29 encuestas públicas, te estoy hablando de 29 encuestas de las casas encuestadoras que tradicionalmente lo han hecho por años en este país y que no están vinculadas necesariamente a un partido político o a otro. Y son esas 29 encuestas las que dicen inequívocamente que el Partido Arena y el doctor Norman Quijano lidera las preferencias electorales. Es decir, porque es obvio, si en la única encuesta donde gana el FMLN es en la de ellos. ¿Se podría decir lo mismo del Partido Arena o no? No, porque aquí te estoy hablando de la encuesta del CIOPS, de la prensa gráfica, de la de Mitoski, es decir, te estoy hablando de las casas encuestadoras de acuerdo, pero tradicionales. no hay una diferencia muy clara, es decir, no hay una diferencia sustancial. Estas encuestas incluso no muestran una diferencia sustancial y tú tienes una en las manos en este momento, la del diario de hoy, que esto no significa de que sea una diferencia que vaya o que te permita decir claramente que el Partido Arena va a ganar en primera vuelta. Lo mismo sucede con otras encuestas del FMLN, ¿no? Ahí tienes una donde la diferencia es de 3 puntos, pero el margen de error es de 2.77, es decir, cuando cruzas esto, te da simplemente un empate y no le da ninguna diferencia sustancial a ninguno de los partidos como para decir, señores, tenemos garantizado el triunfo en primera vuelta. A eso me refiero, que todavía no despega ninguno de los partidos políticos de tal manera, bueno, excepto en encuestas internas, eso sí, no despega de alguna manera a los partidos políticos para ganar en primera vuelta. Mira, despejemos un poco los conceptos. Diferencias sí hay. Que la diferencia no sea de acuerdo al margen de error para ganar en primera vuelta y que los datos te tiren a una segunda vuelta, eso también es cierto, pero diferencias numéricas claro, pero sí no hay diferencias sustanciales, digo, para decir contundentemente estamos seguros que ganamos en primera vuelta. En eso estriba precisamente los próximos meses hasta llegar al 2 de febrero para tratar justamente con las propuestas
de decirle al país, esta es la nación que nosotros vamos a construir a partir de nuestra propuesta de gobierno. Ujú. O sea, ¿sí crees que la propuesta, la campaña puede mover los números? Porque a eso me refería. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque ya se conocen las fórmulas, decía, ya se conocen los programas de gobierno medianamente, porque, perdona, la población no creo que tenga el tiempo ni se tome el tiempo de leer Totalmente. esos documentos voluminosos que hacen los partidos políticos. Pero digo, creo que no se ha movido mucho la cosa, a pesar de que ya se conocen las fórmulas, que se inscribieron, etcétera, ¿no? Bueno, mira qué interesante. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia? Esa es mi Mira gran qué duda. interesante la pregunta. Casi siempre cuando uno analiza el tema de los contextos de las elecciones, sobre todo las presidenciales, todos los analistas, todos los politólogos o los que suelen hablar de estos temas, dicen que las elecciones se mueven más por emociones. Fíjate que en esta elección presidencial yo tengo una lectura distinta, porque ese 18-15% de personas indecisas no se mueve porque le regales una lámina, una cachucha o un bolígrafo. Ese es el segmento de población que va a decidir las próximas elecciones. Y ese segmento de población no es susceptible de convencerlo regalándole una lámina o una cachucha. Lo que te quiero decir con esto es que lo que mueve a ese segmento de población más informada del padrón electoral son las propuestas. Y ese segmento de población ya ni siquiera te está preguntando qué vas a hacer en tu plan de gobierno, te está preguntando cómo lo vas a hacer. Y eso sí forma una diferencia fundamental entre un partido y otro. Te voy a citar un ejemplo. Cuando un partido dice, yo voy a prestar 640 millones al año a otro país para financiar los programas sociales, la primera pregunta que tú te haces es, ¿y será correcto políticamente hablando, estratégicamente hablando? ¿Será correcto que un candidato o un partido te diga que va a gobernar el país prestando a otro sin antes haber entrado a gobernar? Y sobre todo siendo partido de gobierno, pero diciéndote, yo voy a entrar a gobernar prestando 640 millones a otro gobierno. ¿Y cómo va a entrar a gobernar Arena? Esa es la pregunta, a eso vamos. Entonces, en este momento la población dice, pero eso no me suena coherente. Es como que un novio le diga a una novia, te prometo que al casarnos voy a estar toda la vida prestando para mantenerte. Pues mira, lo más lógico es que le diga a la muchacha, mira, mejor quedémonos hasta aquí. Te contesto la pregunta. Hay 5 acciones básicas que nosotros planteamos desde nuestro plan de gobierno denominado Plan de País. El primer eje de ese plan es el tema de la reactivación económica y con ello la creación de empleos. Pero como los empleos no se crean por decreto, ni de la noche a la mañana, ni la reactivación de la economía, vas a hacer cola para que entren las empresas el siguiente día que ganes, tú tienes que propiciar 3 criterios fundamentales en cualquier país del mundo. Seguridad jurídica, tienes que dar confianza al inversionista y tienes que dar predictibilidad en los negocios. Esas 3 cosas no han existido en 4 años de gobierno. Y esa es la razón por la cual El Salvador es el segundo país en América Latina que ha recibido menos inversión extranjera directa. Me parece bien. Tú dices que si tú le das seguridad jurídica, confianza y predictibilidad a los negocios, ¿sí? O a los inversionistas, A los ¿no? inversionistas. Inmediatamente se va a reactivar la economía del país, porque yo entiendo que cuando el FMLN, tú te referías a este préstamo o a esta relación que pretende entablar o que ha dicho el FMLN que podría entablar con Petrocaribe de los 600 y tantos millones, entiendo que está hablando de una situación de emergencia, ¿no? Un fondo de emergente que de repente dice, mire, es que el día siguiente tenemos nosotros obligaciones que cumplir y por lo tanto necesitamos líquido para arrancar. O sea, el carro para que arranque debe tener combustible y en este momento pareciera que hay que buscar de dónde sacarlo. De ahí para allá tú puedes planificar y decir, bueno, hay que darle seguridad jurídica, hay que dar confianza y predictibilidad a los inversionistas. Esto es el clima que se tiene que generar, las acciones que hay que tomar para generar confianza a futuro, pero no te resuelve el problema de liquidez que tienes de momento. Es que viene el segundo punto. El segundo punto de esta propuesta tiene que ver con 3 cosas que hay que hacerlas rápidamente. Una de ellas ya te la mencioné, que es la creación de empleo y la reactivación de la economía. Pero el segundo punto tiene que ver con un programa real de austeridad. Mira,
Hace 18 días exactamente, en uno de los periódicos de mayor circulación, salía una noticia de un organismo financiero internacional que planteaba que el problema en El Salvador no es la falta de dinero dentro del gobierno y el Estado, sino la forma de cómo se invierte y se gasta ese dinero. Ya cuando un organismo financiero internacional te dice eso, lo que te está diciendo es ordene las finanzas de su Estado. Y el primer mandatario de nuestro país, el señor presidente de la República, planteaba, es que Norman Quijano cree que quitando la caravana vamos a ahorrar, dice. No, si es que lo que pasa es que esa es apenas una de las medidas que hay que tomar para la austeridad. Te voy a citar un caso. La Corte Suprema de Justicia solicita 2.6 millones de dólares al Ministerio de Hacienda para compra de vehículos nuevos. Y frente a esa realidad, tenés la otra realidad, que los hospitales públicos no tienen ambulancias, que la Policía Nacional Civil no tiene vehículos para perseguir a los delincuentes. Entonces tú dices, ¿y este es un problema de ausencia de dinero o es un problema de austeridad y racionalización? ¿Y se le ha aprobado a la Corte Suprema de gasto? Justicia ese monto? Por supuesto ¿No? que sí, no, por supuesto que sí. El ministro de Hacienda dijo que sí, y lo dijo públicamente. Esas no son palabras mías, eso salió en los periódicos de mayor circulación. Entonces, cuando este tipo de situaciones se da, tú dices, quiere decir de que hay mucha grasa dentro del Estado, que significan muchos viáticos excesivos, viajes excesivos, caravanas excesivas, combustibles excesivos, que se pudieran orientar a financiar los programas sociales. Mira, te voy a dar un dato. Dentro de lo que nosotros hemos establecido en el plan, ese plan de austeridad anualmente te ahorra 160 millones de dólares que pudieran perfectamente destinarse para los programas sociales. ¿Es un monto calculado o lo traes desglosado por decir, mire, por ejemplo, si no le damos, a ver, si le quitamos 2 carros al presidente de la República, nos vamos a ahorrar 40.000 dólares, 20.000 dólares. Si nosotros hacemos esta acción, nos vamos a ahorrar 50.000. ¿Tienes desglosado eso? No, ¿O es un no lo número tenemos calculado desglosado así de porque forma? en un plan de país no puede establecer eso desglosado, pero dentro de los anexos de nuestro plan, por supuesto que están esas cuentas y las podemos compartir si de eso se trata. Pero no las de tienes decirle, acá para decir. no, porque es lo que parte hay que- de los lo que- anexos, Lo que quiero es sino decirle, parte darle del plan. certidumbre a la gente que estamos hablando de datos reales, ¿no? Porque de repente Totalmente. decís, bueno, mire, es que hay que tener austeridad, hay que disminuir los números de la caravana. ¿Qué tan significativo puede ser? No estoy diciendo que sea correcto. ¿ya? Bueno, mira. Pero ¿qué tan significativo puede ser si le quitamos un carro al presidente? Bueno, con eso ya podemos comprar medicamentos en los hospitales, ¿no? No sé si este es una cuestión, un discurso que al final sorprende a la gente, pero si hacemos un análisis frío con números, dices, bueno, no tiene tanto impacto como pensaba al final esta Bueno, medidas. mira, te voy a dar un ejemplo, porque uno casi siempre cuando piensa en esto suele pensar macroeconómicamente. Mira, ¿cuánto vale una camioneta blindada? Pongámosle un promedio de 60.000 dólares. Eso es lo que vale. Solo el blindaje te puede costar más de 20.000 dólares. Y la camioneta 60.000 dólares. Si en lugar de comprar esa camioneta y mandarla a blindar, con esos 60.000 dólares, yo le hubiera comprado la cama a la señora de más de 70 años que pasó 9 horas en el piso del hospital de Sacamil. ¿Tú crees que para esa señora no tiene impacto esa camioneta? Por supuesto que sí. Ya. Yo le hubiera comprado la cama a ese niño que salió en la primera página de un periódico de mayor circulación, que fue atendido en el Hospital Bloom con 2 sillas unidas y su madre poniéndole una sonda porque no había una cama para René, atender. me veo No, obligado a perdóname. hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la camioneta que anda A el eso. candidato a la presidencia del Partido Arena? Pero esos no son fondos públicos. Esa es ¿Él se parte la del compró de su partido. bolsa? No, esa es parte del partido. Es dinero privado. Ya. Esos no son fondos públicos. Digo, me veo Yo- obligado porque si está poniendo el ejemplo del costo de un vehículo, Sí, entonces... pero no hay comparación. Yo ando un vehículo que no es blindado, que el partido me lo ha dado para la campaña. ¿Por qué tendría yo que entrar a hacer el mismo análisis si ese es dinero privado? Lo otro son mis impuestos y los tuyos. Este vehículo que anda el candidato a la presidencia no es un vehículo comprado con fondos de la alcaldía. por supuesto que ¿Se no. lo ha comprado el No, partido? por supuesto que no. ¿Se lo ha comprado el partido? Por supuesto que sí. Y cualquiera que quiera darse cuenta de eso, ahí están las cuentas en el partido, el número de placa del vehículo, que es de una persona que dice, no, mire, yo se lo dono Ok, al ¿no candidato. tendría que andar vehículo privado el presidente? Mira, es que lo que pasa es que entonces nos volvemos al otro extremo. Nosotros hemos dicho que un mandatario tiene que tener seguridad. Por supuesto que sí. Pero no ese gasto excesivo en esas grandes caravanas, porque eso tiene rostro humano. Ese es el tema de fondo.
esa camioneta blindada, como tú me dices en tu análisis, que no necesariamente representa algo voluminoso, yo se lo pondría, esos $60,000 de una camioneta blindada, al presupuesto de $38 que le fue asignado a una escuela en La Libertad al año, y que muchas escuelas de esas funcionan con 4 varas de bambú y con láminas y cartones. Por Dios, eso es cierto. Si eso la gente lo vive en los cantones. Lo que te estoy diciendo no es demagogia ni populismo. Por Dios, eso es lo que la gente siente. No, allá afuera. yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y de verdad comparto esa situación, pero digo, a ver, todos los presidentes han tenido vehículos blindados y vehículos caros. Esa es una buena administraciones pregunta. anteriores. Insisto, ahora que tú me lo aclaras y qué bueno que lo aclaras, no hay por qué esconder y no dejar de hablar de eso y rebatirlo. Ahora que tú me aclaras que la camioneta que anda el candidato a la presidencia del Partido Arena no es un vehículo que No, de la se haya alcaldía. comprado de la No, alcaldía, no es de la por alcaldía. supuesto que no. Sino más bien, No, dices señor, tú, por yo supuesto pensé que que era no. un vehículo de la alcaldía, pero No. me dices tú que el partido es el que le ha dado Claro, por a Norman supuesto. Quijano esa Mira, camioneta. hay personas que se acercan y te dicen, mira, yo te voy a contribuir con esto. Hay otra persona que te dice, mira, yo te voy a dar la gasolina para la campaña y te voy a contribuir. Mira, yo les voy a dar $20 para los refrigerios. Es dinero privado. ¿Por qué habría yo de condicionarte a ti si tú le quieres hacer una donación al FMLN? Que no la necesita porque tiene el ALBA, ¿verdad? Pero ¿por qué te pudiera yo condicionar o cuestionar eso? Si es tu dinero, tu vehículo, tus ganancias. Pero es tu dinero, es privado. No son mis impuestos ni los tuyos. Entonces, cuando... ¿Por qué si es dinero privado, si es dinero privado la compra de esta camioneta, tiene reparos en la Corte de Cuentas? Bueno, hasta este momento yo no he visto ningún reparo por esa camioneta en la Corte. No existe ese reparo. ¿Y por qué son los reparos entonces, si me recuerdas? Bueno, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del FODES, si tú recuerdas, en el caso del FODES, el doctor utilizó ese fondo para poder ampliar el catastro que nunca había sido ampliado en la alcaldía de San Salvador. El catastro te sirve a ti para obtener una tributación municipal mejor y poder realizar los fines sociales de un municipio. Entonces, dice el FODES, fíjese que para mí, la auditoría, no es necesariamente esto para el catastro, sino para obra física. Ese es el criterio de ellos. Sin embargo, todas las alcaldías, incluyendo la de Santa Tecla, utilizan el FODES para otro tipo de obras que no necesariamente es obra física, pero que te sirve para poder acrecentar los recursos del municipio. Pero allá no lo observan, sino que aquí sí. Por citarte un ejemplo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, pero esto se está haciendo con criterio político o sin criterio político. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, esa es parte de las preguntas que la gente se hace. Vamos a hacer la primera pausa comercial conversando esta mañana con René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Volvemos. René Portillo Cuadra está con nosotros esta mañana. ¿Qué podrías rescatar tú del plan de gobierno del Partido Arena? En materia de seguridad pública, por ejemplo, y en empleo, ¿no?, que son de las cosas más importantes, yo creo que a la gente le gustaría escuchar un poco más sobre esto. Comencemos por seguridad pública, inevitable hablar del tema de la tregua. Por ahí surgió y se escuchó decir, incluso lo denunció, digo, que se le puede llamar denuncia, el candidato, el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo, Norman, el candidato a la presidencia por el Partido Arena es hipócrita porque se ha reunido con los pandilleros y está jugando a una doble moral. Entonces, si esto fuera cierto, que no dio más pruebas el presidente de la República, significaría de que de repente estaría considerando el tema de la cuadra, de la tregua, digo, el candidato a la presidencia por el Partido Arena. Bueno, mira, señor Cuadra. Gracias por la pregunta sobre el tema del plan. Fíjate que en el tema de seguridad, que es uno de los 2 temas más sensibles para la población salvadoreña, lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer una coordinación de las instituciones que le brindan seguridad al pueblo salvadoreño y que también juzgan el delito. En este momento no hay una coordinación real, una visión integrada, una política criminal que incluya un trabajo de la Fiscalía, la Policía, el Instituto de Medicina Legal, las fuerzas de tarea conjunta, el órgano judicial, la Procuraduría General de la República. No hay una integración.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es establecer una visión ¿La ha habido compartida. en algún momento, pregunto? Fíjate que quizás en algunos momentos más que en otros. Recuerda que en el gobierno, por ejemplo, del licenciado Francisco Flores, hubo una dirección de política criminal. Es la única vez en los gobiernos que ha habido una dirección de política criminal y que había un norte sobre este tema. La segunda parte de nuestra propuesta tiene que ver con invertir en aquellas causas que generan la violencia social. Nosotros sí creemos que debe de haber un plan de prevención del delito que incluya armónicamente la educación, la inserción laboral, la capacitación, los espacios públicos, la cultura, la recreación, el deporte, porque en esa medida tú vas cerrando esas brechas que le dan cabida a la violencia social. Y por supuesto el segundo componente del plan de seguridad, que es uno de los más importantes, es el fortalecimiento de estas instituciones, pero sobre todo el tema del fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, el tema del fortalecimiento presupuestario de la Fiscalía General de la República, el tema del fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal. O del sistema judicial. Por supuesto. Pero tú mismo me acabas de decir que cómo es posible que se le asigne dos y tantos de millones al sistema judicial y hoy dices que sí hay que fortalecerlo. Pero permíteme, fortalecerlo no significa necesariamente dar dinero, fortalecerlo también significa entrar en un diálogo franco y sincero con los dos presidentes de la Asamblea Legislativa y del órgano judicial para racionalizar el gasto y que ellos contribuyan. Mira, yo te voy a decir una cosa. La semana pasada yo estuve en el oriente del país, en unos municipios donde hemos llegado a visitar, por ejemplo, a los juzgados de paz, o uno los ve por fuera, los juzgados de paz, y dice, esta no es la opulencia que necesariamente tienen algunos tribunales o la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir entonces que los recursos no necesariamente van donde se necesitan. Eso es lo malo, quizás. Claro, y en eso es que hay que ponerse de acuerdo. Pero no es que no tenga necesidades el sistema judicial. ¿Cómo? Mira, necesidades tiene de un rediseño, de un enfoque distinto para optimizar los recursos que se le dan. Pero en el caso de la Fiscalía lo que hacen falta son recursos. Bueno, si hay audiencias que se frustran porque no hay vehículo para trasladar al fiscal. Hay reconocimiento en rueda de personas que se frustra porque no hay vehículos, no hay gasolina, no hay transporte. Frente a la otra situación de que allá sí están una cantidad de vehículos que hacen falta aquí. Pero voy al tercer punto del tema de la propuesta. A lo mejor hoy con Florentín Meléndez como presidente de la Corte Suprema de Justicia esas cosas no suceden, ¿no? Es posible. A lo mejor regresa estos 2 puntos y algo millones de dólares para construir escuelas y unidades de salud y no compra los vehículos que pretende comprar la Corte Suprema de Justicia. O no se dan ese excesivo número de plazas que hacen falta en salud y en la policía. Pero te quiero plantear el otro punto de nuestra propuesta, que es la parte central, digamos, del tema de seguridad. Nosotros estamos comprometidos con recuperar los territorios. En este momento hay colonias, hay barrios y hay cantones donde ni la misma policía entra ni la Fuerza Armada, porque están dominadas por la delincuencia. Nosotros necesitamos y vamos a rescatar esos territorios porque no pueden estar cedidos a grupos delincuenciales en detrimento de la calidad de vida y la seguridad de las personas que ahí habitan, que no tienen otra opción donde irse y que tienen que aguantar esa situación. ¿Y cómo sería la intervención en esos territorios? Bueno, mira, ¿Más policías, más elementos de la Fuerza Armada? Y ahí es precisamente donde va el tema central. Los policías y los soldados no le sirven al país acuartelados o en las delegaciones policiales, esperando una llamada de emergencia para reaccionar. A la población lo que le sirve es que el policía y el soldado esté en las calles, en los cantones, en los caseríos, día y noche. Y eso es lo que vamos a hacer. Es la única forma de recuperar el territorio. De lo contrario, van a seguir la renta, va a seguir las extorsiones, van a seguir el dominio de los territorios mismos. Hay gente que incluso tiene que entrar a determinada hora a su casa y salir a determinada hora porque ya ni siquiera de eso dispone. Entonces, el principal objetivo de un programa de seguridad es recuperar los territorios para darle tranquilidad a la familia salvadoreña. Me huele un poco el regreso a la mano dura. Bueno, a ti te huele, pero yo ni siquiera siento el olor de eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que poner a los policías y a los soldados en las calles significa una forma de persuadir y de disuadir la comisión de delito. Te voy a citar un ejemplo. Los niveles o los índices de violencia social que tiene Santiago de Chile no son los que vive San Salvador, por decirte algo.
cada esquina en Santiago de Chile hay 2 policías. ¿Por qué? Porque es un sistema de prevención que te permite que el ciudadano sienta confianza al ver al policía cerca de él. Entonces hay que graduar más policías, porque no alcanzan los policías, ¿no? Con que no alcanzan todavía para poner, a ver, un policía en cada unidad del transporte colectivo, que en determinado momento se dijo eso, mucho menos creo yo para poner 1 en cada esquina o 2 en cada esquina. Mira, significa un plan masivo de graduación de elementos de la Policía Nacional Civil. Mira, 2 cosas. O sacas más elementos de la Fuerza Armada, porque sí hay elementos en este momento, ¿no? Correcto. Mira, te comento lo siguiente. Lo que se necesita son 2 cosas. De acuerdo al ratio internacional, a nosotros nos hace falta contratar más policías por cada 100.000 habitantes. O en su momento por cada habitante. Nosotros somos de los países en Centroamérica que tenemos menos policía en relación a nuestra población. Ese es un punto totalmente cierto. Pero el otro punto es que los pocos policías que tenemos no los utilizamos en debida forma, persuadiendo y combatiendo el delito, porque no tienen los medios, porque este no es un problema del policía. El policía recibe órdenes y el que recibe órdenes las recibe de alguien que diseña un plan, que es el tomador de decisiones. Ahí es donde está el problema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente inyectarle de tecnología y de los recursos que se necesitan para que el policía cumpla las funciones para las que ha sido contratado como servidor público. Mira, si aquí no nos vamos a perder ni nos vamos a leer la mano entre salvadoreños, si los mismos policías cuentan que hay veces lo único que andan es un cargador nada más, porque eso es lo que les asignan, es decir, de balas para las escuadras. Hay veces les dan vehículos, pero no les dan la gasolina. Hay veces les retrasan el bono de alimentación. ¿Qué incentivo puede tener un policía de combatir el delito cuando sabe que su familia está aguantando hambre? Si eso es real, pues. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que hace falta es tecnología, planificación, coordinación, uno dice, bueno, pero no todo tiene que ver con número de policías, sino con optimización de lo que se tiene y con tecnología, aplicando la tecnología a la investigación del delito. René, si esa es la visión del Partido Arena, que muchos pueden decir, me parece bien, ahora, ¿por qué se aprobó un escalafón en la Asamblea Legislativa donde se beneficia nada más y se le aumenta nada más a los superiores, a los mandos superiores de la Policía Nacional Civil, ¿ya? Y no al básico? Esa hubiese sido un buen mensaje de parte del Partido Arena, decir, señores, si les aprobamos a los ejecutivos, a los oficiales de la policía, esta cosa debe de ser también para abajo. Precisamente hoy tuvimos, o ayer, hubo un intento, ¿no?, de una suspensión de labores de parte de una seccional de la policía porque dice no fuimos incluidos. Arena votó solo por un escalafón, no votó porque todos estos policías que tú dices tengan una mejora salarial. Te quiero comentar, cuando se discutió esto en la comisión, los diputados de Arena fueron los únicos que condicionaron sus votos para poder establecer estos aumentos, condicionado a que también se incorporara a los policías. Nosotros fuimos la única fracción legislativa que reclamó por eso y lo vamos a seguir haciendo, pero recuerde la población que nosotros no tenemos los votos en la Asamblea Legislativa. Los votos para aprobar este tipo de situaciones son los que tiene el Movimiento de Unidad, los partiditos del Movimiento de Unidad y los del FMLN. Pero sobre todo quiero llamar la atención de algo en tu pregunta. ¿Quién tomó la decisión de solo incluir a los mandos ejecutivos? El mismo partido FMLN, el mismo partido oficial. Fueron ellos los que desde Casa Presidencial excluyeron al policía, el policía que está menos beneficiado dentro de su salario. Nosotros al final no votaron por eso. No, nosotros lo que establecimos en la asamblea de que sí votaron por ese escalafón. Por supuesto que sí, y ahí no está el archivo magnetofónico de las grabaciones de la comisión. Por supuesto que sí. Y se dijo incluso públicamente que se iban a establecer un condicionamiento para que también se incorporara a otros policías. Ok, se nos va rapidísimo el tiempo. Tengo que ir con Roxana Webb para escuchar algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Roxana. Gracias, Romeo. Muy buenos días nuevamente para ti, para tu invitado y para ustedes, amigos televidentes. Tenemos una muy buena cantidad, bastantes comentarios, que vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Tito Soriano dice en Facebook, me gustaría hacer sus propuestas, ya que a estas alturas desconozco que hayan planteado propuesta alguna. Las elecciones se aproximan y necesitamos ideas y propuestas concretas. Cívico Ciudadano y Lopango dice a su invitado, si usted llegara a ser miembro del COENA, impulsa elecciones primarias o internas democráticamente en Arena, pregunta,
También Tito Soriano consulta, mi pregunta es, ¿a qué tipo de inversión le apostarán? ¿A inversión social, por ejemplo, poner zapatos, útiles, uniformes para estudiantes del sector público, o a la inversión privada? Apoyar a las grandes empresas que están explotando, dice, al trabajador honrado. Aarón Lemus, ¿qué propuesta hay para los salvadoreños en el exterior? Quisiera saber qué piensa de nosotros que mandamos más de 3,000 millones al año, dice. ¿Qué es lo que piensa esto con respecto a las remesas? También acá, indudablemente, son personas muy profesionales, dice Rolando Esquivel, y conocen bien cómo estructurar un sistema de gobierno que beneficie a un grupo selecto. ¿Qué puede decir al respecto de esto? Planes específicos contra las extorsiones y que no salga con que van a hacer una nueva entidad que va a prevenir el delito y combatirlo. Eso ya se sabe, solo es retórica. ¿Qué harían específicamente contra el delito? Pregunta de la corrupción y el lavado de dinero, Armando Guerrero acá en el Facebook. A ver si rápidamente me dejan leer unos 3 comentarios más en Twitter que tenemos, Romeo, con respecto a tu invitado. Por ejemplo, Onipantropia dice en Twitter, ese plan de austeridad, ¿de dónde saldrían esos 160 millones? ¿De dónde? Pregunta él. También acá Pipita Enríquez dice, ¿cuál es la propuesta de plan país que más le convence? Es lo que pregunta, y por supuesto también muchos comentarios en los que dicen, por ejemplo, y con lo que le costó la camioneta blindada a Quijano, ¿qué hubieran hecho? Dice M. Beltrán G1. Son algunos de los muchos comentarios que tenemos. Ahorita, Romeo, regreso contigo. Adelante. Gracias, Roxana. Pipita Enríquez, mire, nada más agrego uno. Me vas a disculpar, Romeo, pero buena parte de la población sí quiere leer propuestas para decidir su voto. Excelente esto, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá que sí lean los programas de gobierno y no voten por cuestiones suntuarias o por las impresiones que le pueda causar una persona. Debe de ser el plan de gobierno la clave. Correcto. Y ahí tiene usted 3, 4 programas de gobierno que tiene que leerlos y ver cuáles encaja más en sus aspiraciones. Bueno, te dejo el tiempo que nos resta, que ya es poco, para hablar un poco o escuchar algunas de tus respuestas. Casi siempre en los programas de televisión, en este tipo de programas lo que más consume el tiempo es la coyuntura. Y obviamente al medio le conviene preguntar sobre la coyuntura porque es parte, digamos, del marketing, y muy poco se destina a las propuestas. Pero efectivamente ese es el punto central. Nuestro plan de país contiene 5 ejes fundamentales. Uno que es la educación, la cultura y el fomento del deporte, el tema del desarrollo humano con equidad de género, El Salvador seguro, seguridad ciudadana, el crecimiento económico y el empleo, y el 5º punto que tiene que ver con transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Dentro de este entramado de los 5 ejes, nosotros proponemos 1000 acciones específicas y 165 propuestas. Dentro de las propuestas más importantes de este plan, sin perjuicio de otras que no vamos a mencionar, es el tema de una apuesta estratégica a la educación de este país, de nuestro país. Una educación que hoy por hoy se encuentra diezmada y que necesita una infraestructura educativa adecuada, pero sobre todo un replanteamiento y un diseño en donde se convierta la educación en el factor de transformación del capital humano, que es el capital más importante. Y el otro tema tiene que ver con la generación de empleo. Si nosotros no somos capaces de generar empleo como país, este país en 5 años será un estado fallido. Por eso es que nuestro compromiso es con reactivar los sectores productivos, el agro transformarlo en agroindustria, potenciar la industria del país, fomentar el tema del turismo, pero sobre todo aprovechar los fondos de Fomilenio, que primero Dios se van a aprobar, para tratar de desarrollar toda la franja costera del país. Nosotros tenemos en nuestro país un territorio en el mar superior al que está en tierra, y no lo explotamos como debiéramos. Permítame hacer una pausa, la última pausa. René Portillo Cuadra conversando con nosotros, regresamos en breve.
Muy bien, estamos de regreso. Hace poco conversaba con el secretario técnico de la presidencia, René Portillo Cuadra, y le decía, bueno, ¿cuáles son las apuestas de cierre, ¿no?, de gobierno que tiene la actual administración? Me decía apuestas como la siguiente: uno es la licitación de la generación de energía, otro es, decía, reactivar, poner en marcha, dejar en marcha el puerto de la Unión, ampliar el puerto, el aeropuerto internacional de Comalapa, y el Fomilenio, que son grandes proyectos, digamos, que generarían un impacto importante, así como la construcción del CITRAMS. ¿Coincides tú que realmente esos son motores, deben de ser motores que se tienen que echar a operar? Sí coincido en que son motores y forman polos de desarrollo, precisamente que van al objetivo para recuperar a El Salvador. Lo que dudo es que lo haga en los 5 meses que le quedan. Es decir, un compromiso que están asumiendo ellos, ¿no? Sí, el compromiso lo pueden asumir, que lo hagan es otra cosa. Tienes la razón. Sí, y mira que la gente al final va a decir, bueno, ni esto lograron hacer, pero sí, bueno, porque es un compromiso que la gente lo que realmente piensa, es decir, el sentido común lo que te dice es, si han tenido 4 años y medio para reactivar el puerto de la Unión y no lo han hecho, menos lo van a hacer en los últimos 4 o 5 meses. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora, pero quiero rescatar un punto que es muy importante en nuestro plan de país. Es el tema de los programas sociales. El Partido Arena y el doctor Norman Quijano no va a suprimir ningún programa social ni ningún subsidio. Y lo quiero dejar sentado de manera categórica porque la campaña por ahí, que viene desde el presidente hasta el partido oficial, dicen que Norman Quijano va a quitar tales y tales beneficios. El presidente dijo claramente hace poco, mire, me preocupa que el Partido Arena está diciendo que no le va a dar continuidad a nunca hemos dicho nosotros, Ciudad Mujer, por ejemplo. Nunca nosotros hemos dicho en ningún programa. ¿Qué piensan hacer ustedes con...? Solo permítanme aclarar este punto. Perfecto. Nunca como fórmula presidencial hemos dicho que se va a suprimir ningún programa social ni ningún subsidio. Nunca. Ni tampoco el tema de Ciudad Mujer. Eso forma parte, digamos, de la vocería que el presidente ha asumido en defensa del partido oficial y de sus proyectos, lo cual me parece muy bien, pero no puede poner palabras en boca del candidato Norman Quijano para desvirtuar algo que él no ha dicho. Yo creo que esto es bien importante que la población, que nos demos a entender nosotros como candidatos, porque fácilmente se confunde la opinión pública. Lo que nosotros sí vamos a hacer, señor presidente, con los programas sociales y con los subsidios, es lo que usted no ha hecho ni su partido. Eficientizar esos programas. Cuando el 30% de las familias más pobres de este país, de nuestro país, no recibe el subsidio al gas, ese no es un fracaso del subsidio, es un fracaso de su administración y de su partido. Cuando los uniformes se dan allá por mayo y el segundo uniforme se da cuando va a terminar el año escolar, el programa social no es malo, sino es la ineficacia de su gobierno y de su administración. Cuando nosotros vemos que en el vaso de leche solamente 4 de cada 10 escuelas a nivel nacional lo recibe y solamente reciben 2 vasos de leche a la semana, ese no es un problema del plan, es un problema de la gestión gubernamental. ¿Cuántos vasos de leche diera el Partido Arena, mira, René Portillo Cuadra? Es que mira, no se trata de decir, No, vamos, porque, si nosotros vamos, si estos se dan trata 2, de yo voy a dar números, 5. porque ustedes dan 2, nosotros vamos a dar 4 o 5 vasos. Mira, han hecho de estos programas sociales un marketing político, en el cual se gasta más en publicidad de los programas que lo que realmente se invierte en ellos. Mira, yo te voy a decir una cosa, y no fue en los gobiernos de Arena donde se daba el desayuno saludable, pues. No se daba un vaso de leche, 2 vasos de leche a la semana, se daba un desayuno, y eso la gente lo sabe. Si yo no te estoy diciendo nada que la gente no haya vivido, no haya comprobado. Entonces, aquí de lo que se trata es de que han extrapolado los 2 vasos de leche como si eso fuera suficiente para que un niño emprenda un proceso educativo eficaz. Señor, termino con lo siguiente. ¿Qué harían con Ciudad Mujer entonces? ¿Qué propuesta tiene con esto? Mira qué excelente cierre el que vamos a tener. Nosotros vamos a darle continuidad al tema de Ciudad Mujer, porque es un proyecto muy bueno. Si el proyecto no es malo, pero te voy a hacer una aclaración que no es mía, sino que está dicho en el informe de desarrollo humano del PNUD. Programas como Ciudad Mujer hay que darles continuidad. Pero programas como eso sirven para curar las heridas de la mujer. Y no me refiero a las heridas de la violencia intrafamiliar, sino a las heridas de la exclusión, la marginalidad. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestro gobierno es evitar esas heridas de la marginalidad. Porque cuando una mujer llega violentada
con 5 hijos a Ciudad Mujer, sin saber leer y escribir y sin un trabajo, Ciudad Mujer no le va a curar esas heridas de la exclusión social. Nosotros estamos comprometidos no solo con curar esas heridas, sino con prevenir esas heridas. Muchas gracias, René Portillo Cuadra, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Contigo. Un abrazo para ti, para el canal y para la familia salvadoreña. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.